Hemos visto fue de la interpretación de los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y que es lo mismo básicamente que los 10 cuernos de Daniel capítulo 7. Entonces vimos la comparativa entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, las 4 bestias o los 4 partes de la estatua multimetálica de Daniel. Todo esto ya venimos viéndolo desde hace como unos 15 días a 3 semanas, me parece. La semana pasada vimos, como ya lo mencioné, los dedos de los pies y lo que esto implicaba, lo que esto representa dentro de lo que son los imperios. Recordemos que estos 10 dedos nosotros lo interpretamos posiblemente como 10 bloques de naciones que tomarán control global durante el tiempo futuro. Vimos también que muchas personas consideran que son 10 países europeos que tendrán el control mundial y todo eso, pero la realidad es que está muy difícil que esto suceda, dado el caso que cada país es un país soberano y no estaría dispuesto a dar su posición como país soberano. Por lo tanto, nosotros hemos creído que esto tiene que ver con los diferentes tratados de libre comercio posiblemente que se den a un tiempo futuro. Entonces esto es muy interesante. Pero el día de hoy veremos la roca que desmenuza o la roca que destruye el tiempo de los imperios. Totalmente terminará con el último imperio, que sabemos que el último imperio es Roma. Roma, muchos de ustedes podrían decir, es que no estamos bajo Roma. No estamos bajo Roma realmente. Roma dejó de ser, pero nunca fue derrotado. Roma nunca fue derrotado por un imperio como lo fueron, por ejemplo, el babilónico tuvo su fin a manos de los medos y persas. Medo-persa tuvo su fin a manos de los griegos tuvieron su fin a manos de los romanos, pero nadie dio conquista de los romanos, jamás. Roma simplemente dejó de ser de forma interna. Entonces técnicamente como imperio aún existe. Ahora podríamos decir que, y ya lo hemos mencionado, que existe religiosamente por medio de la Iglesia Católica Romana. Podríamos decir que también existe por medio del gobierno, todos los países que tienen senados, que tienen congresos, que tienen diferentes leyes que se han adoptado por medio de leyes romanas. Entonces de esa manera todavía estamos bajo el Imperio Romano, pero un día será restablecido, y como ya hemos mencionado, va a ser restablecido por el anticristo. Un día en el futuro será reactivado la forma de este imperio, pero va a tener su fin. Sí va a haber quien derrote el Imperio Romano. Esta es la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es la roca. Esto es lo que vamos a ver hoy, y también vamos a ver que como interpretación por haber interpretado, el sueño, Nabucodonosor es fiel a su palabra y termina honrando a Daniel por haber presentado no solo el sueño, sino la interpretación de ella, y lo honra y lo exalta y es fiel a su palabra. Entonces esto es muy interesante. Ahora, claro está que esto no es de forma aplicativa a la iglesia. Somos una entidad muy diferente a lo que es Israel. Ciertamente esto tiene que ver con Israel y no con la iglesia, aunque como iglesia podemos ver también varias cosas a las cuales nosotros podemos aplicar de cierta manera a nuestras vidas. Entonces espero que esto sea de bendición para ustedes el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, damos gracias porque podemos ver profecía cumplida y profecía aún por ser cumplida dentro del libro de Daniel. Hemos estado estudiando las cosas futuras, las cosas que aún están por verse, aunque también ya vimos algunas pasadas, y ciertamente veremos detalles de estas más adelante en nuestro estudio de Daniel. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora en la vida de cada uno de nosotros, nos abra los ojos espirituales, nos abra el entendimiento para poder estudiar su bendita palabra, Señor. La verdad es que, como lo estudiamos en la escuela dominical, si no fuese por el Espíritu Santo que mora en los creyentes, para nosotros sería una locura. No lo podríamos discernir espiritualmente, no lo podríamos comprender.
si no tuviéramos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, Señor, porque es el trabajo de su Santo Espíritu la interpretación, la iluminación, le pedimos que en este día su Santo Espíritu obre en nuestros corazones y que Él sea quien dé aplicación a nuestras vidas de alguna manera. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a leer rápidamente los versículos 44 y 45 de nuestro capítulo 2 de Daniel. Dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, bueno, vamos a leer desde el 43 para tener un poco de contexto, que fue donde terminamos la semana pasada. Dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, es decir, los 10 dedos, la sección de los pies, tenían conflicto entre ellos, y de los 10 líderes mundiales, 7 de ellos serán destruidos y reemplazados. Eso lo vimos en Daniel capítulo 7, muy interesante. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, es decir, de los reyes de los pies, de los 10 reyes o líderes mundiales, ¿okay?, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que sabemos que ese es el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único reino que es eterno. Vino el imperio romano, no es eterno, será destruido. Vino el imperio griego, no fue eterno, también fue destruido. Vino también el babilónico, fue destruido. El otomano también, el persa, los medos, todos fueron destruidos. Ningún imperio ha subsistido para siempre. Nada más es un solo imperio, un solo reino que es eterno, que es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No habrá más. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar más del tema. ¿Okay? Dice: ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y se consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es decir, que este último reino eterno destruirá a todos los previos, que ya varios de ellos ya no existen. Roma es el único que oficialmente aún está en existencia, puesto que nunca tuvo quien lo derrotara. Entonces, versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, mucha atención a esa piedra, no con mano, cortada no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces sabemos que la cabeza era Babilonia, oro; el pecho y los brazos, plata, medo-persa; el abdomen, bronce, Grecia; y las piernas de hierro, y con los pies de hierro y barro, estamos hablando de Roma. Y esta piedra va a terminar cayendo sobre esos pies y va a hacer que todos los imperios de todos los tiempos sean completamente destruidos. En todo aspecto. Dice: el gran Dios ha mostrado al rey, es decir, a Nabucodonosor, a quien se le está interpretando, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y todavía esto es por venir a nosotros. Esto no ha acontecido todavía, que vamos a hablar un poquito acerca de eso en esos momentos. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Muy bien. Ahora, el sueño original, esta es la interpretación. El sueño original, ahí mismo en Daniel capítulo 2, lo podemos leer. ¿Sí? Daniel le dice a Nabucodonosor cuál fue su sueño original. Y vamos a verlo rápidamente, nada más para tener contexto. Daniel capítulo 2, versículo 33 al 35. 33 al 35 es la original de esta. Bueno, vamos a empezar desde el 32. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, que es a la que alude aquí en su interpretación a Daniel en el versículo, ¿dónde está? El versículo 45. Esta piedra del versículo 34 es la misma piedra del capítulo 45. Entonces dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano.
Es decir, no de este mundo, no hecha por ningún hombre. Está hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces ahí tenemos el sueño original. Ahora nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo mismo es la piedra o la roca. Hay muchos versículos alrededor de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que demuestran que nuestro Señor Jesucristo es la roca, es la piedra. Se le llama así nuevamente tanto en el Antiguo como también en el Nuevo. De hecho, son tantas referencias a que Cristo Jesús es la roca que no acabaríamos hoy de leerlas todas. Son muchas, muy extenso. Por lo tanto, nada más vamos a ver algunos versículos que hablan de Dios o de Jesús, de nuestro Señor, del Mesías, como la roca. Vamos rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, donde hay mención de esto. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. 32:4 dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca, y como siempre en mayúscula, porque eso es un título hablando de la persona de nuestro Señor Dios. Él es la roca. Y unos dirían, bueno, para aquellos que dicen, es que Jesús no es Dios, que ya lo hablamos hoy en la mañana, que dicen, Él no puede ser la roca, Dios es uno. Ok, bueno, entonces podríamos utilizar Deuteronomio 32, aludiendo a Dios Padre, si ustedes gustan, y podemos irnos rápidamente a la 1 Corintios, para ver en el Nuevo Testamento que habla acerca de Cristo. Entonces Dios Padre es la roca y Dios Hijo es esa misma roca. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 versículo, a partir del 11, 1 Corintios 3, 11 en adelante habla vamos a leer desde el 10, 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento, o piedra, o roca, o cimentación, como ustedes quieran llamarlo, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se va a manifestar, porque el día lo aclarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, etcétera, etcétera. Entonces aquí habla acerca de edificar sobre la peña, edificar sobre una cimentación, edificar sobre la piedra angular, edificar sobre la roca. ¿Quién es? Cristo. Entonces Dios Padre es la roca, Dios Hijo es la cimentación de la iglesia, también es la roca. O, como ya lo mencioné, también piedra angular, etc. Y hay mucha referencia a eso. Pero vamos a leer uno en Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia está edificada sobre esta piedra, la cual es la roca. Todo está edificado sobre la piedra, sobre la roca. Entonces, o te edificas o estás edificado sobre la cimentación, ¿quién es Cristo la roca? O eres quebrantado por Él. En este caso estamos hablando del quebrantamiento de la roca sobre cualquier imperio o reino mundial. Ahora, una cosa interesante acerca del versículo 44 es que de nuestra lectura original, les reitero, Daniel 2, una cosa interesante del versículo 44 es que no está hablando de la primera venida de Cristo Jesús, sino que está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. El asunto es de que en el Tanakh, es decir, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, no hay un lapso de tiempo que se muestre
para Israel. Porque recuerden, Israel no es la iglesia. Para los judíos, la iglesia era el misterio. Era el misterio que ellos no podían comprender, que habría un lapso o un periodo de iglesia. Por lo tanto, las profecías en el Antiguo Testamento, que son exclusivas a Israel, no incluyen la iglesia. Por lo tanto, ese lapso de tiempo no existe. Y esto es lo que podemos ver aquí en Daniel, en nuestra lectura en Daniel capítulo 2. Si nosotros observamos, él está diciendo que él simplemente va a venir, la roca, va a venir, el Mesías va a venir y va a derrocar y va a destruir el imperio y ellos consideraban que eso implicaba que él iba a venir y que en su primer venida iba a derrotar el imperio. Ellos estaban seguros que durante la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, él iba a derrotar y derrocar al imperio que los oprimía, que era el imperio romano. Los mismos apóstoles, después de que Jesucristo se les apareció resucitado, es más, desde la entrada triunfal, ellos ya creían que en ese momento Cristo iba a entrar a Jerusalén y derrocar al imperio romano. Cuando Cristo, el domingo de Palmas, cuando Cristo entró a lo que era Jerusalén y empezaron a gritar, ¡Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas! En realidad ellos estaban gritando lo que ellos le preguntaron. Ahora que ya estás aquí, ya estás vivo, ya estás en tu cuerpo glorificado, ahora es el momento en que tú vas a derrocar el imperio israelita, el imperio romano, y establecerás el reino de Israel. Y Jesucristo dijo, no, a ustedes no les toca saber nada de eso. No era para ellos, porque todavía había de acontecer el lapso del tiempo de la iglesia, el misterio. A la iglesia sí se le dio a conocer, pero a los israelitas no, a ellos no les tocaba. Entonces ellos, de acuerdo a lo que leemos en Daniel, ellos creían que Cristo Jesús en su primer venida iba a venir e iba a derrocar el imperio romano. Pero cuando Cristo vino, Él no vino a hacer eso, Él vino a morir. Cuando resucita le dicen, ya resucitaste, ahora sí. Y Él dice, a ustedes no les toca saber. Porque fue dado ese placer de conocerlo a la iglesia, quien sería morada del Espíritu Santo, de la promesa. Y por medio de la promesa que era el Espíritu Santo, podríamos comprender el asunto del misterio. Y que Cristo derrocaría a los imperios al final de la edad de los gentiles. Muy interesante todo esto. Por lo tanto, una cosa que tenemos que entender es que si no fue en su primer venida que Cristo Jesús vino a establecer el reino de Israel y derrocar los imperios, si no fue durante su primer venida, entonces naturalmente sería sobre su segunda venida. De hecho, no pudo haber sido durante su primer venida porque, número uno, no había 10 reyes mundiales. No había 10 reyes mundiales que tuvieran el control del planeta. Y si ustedes leen ahí en nuestra lectura de Daniel, dice que durante el tiempo de estos 10 reyes será que la piedra pegará en los pies. Cuando Cristo vino la primera vez, no había 10 reyes tomando el control global. Por lo tanto, esto es todavía por venir. Bien, ahí mismo en el versículo 44 nosotros tenemos algo que nos dice que es un reino para siempre, que el reinado por venir, el reinado de Cristo Jesús, el reinado de la roca o de la piedra, ¿okay?, la que no fue cortada de mano, dice, esta será un reino que consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre, dice el versículo 44. Un reino eterno. Bueno, un reino perpetuo, un reino para siempre. Para Israel esto es importante. Porque para Israel este es un
un cumplimiento de uno de los pactos. Recuerden, Israel, de los judíos, de los hebreos, son los pactos. De hecho, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice: los pactos y los profetas y la ley son de Israel. Los pactos no son para la iglesia. Y no todos los pactos son para Israel también, déjeme decirle. No todos los pactos son de Israel. Por ejemplo, tenemos de los pactos, espero que los recuerden, tenemos el pacto edénico, es decir, el pacto que se hizo en el huerto del Edén. Todavía no había judíos, por lo tanto no era el pacto para con ellos. Tampoco era para la iglesia todavía no existía. Luego estaba el pacto adánico, el pacto que Dios hizo con Adán. Israel todavía no existía, ni la iglesia mucho menos. Por lo tanto, el pacto adánico tampoco es para Israel. Luego tenemos el pacto noénico, el pacto con Noé. Tampoco existía Israel, tampoco existía la iglesia. Esos pactos no pertenecen ni a la iglesia ni a Israel. Posteriormente tenemos el pacto abrámico. Ahí ya tenemos un pacto para Israel, el primero, porque Abraham es el padre de los israelitas. Y a partir de ahí, los pactos ya pertenecen a Israel. Entonces tenemos el pacto abrámico con Abraham. Luego tenemos el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés. Posteriormente tenemos el pacto palestino y tenemos el pacto davídico, que es este. En el pacto davídico, Dios hizo un pacto con David acerca de el reino de Israel, para Israel, por parte de un monarca que vendría de su descendencia. Esta es la persona de Cristo Jesús. Vamos a ver este pacto. Este lo podemos encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vayámonos para allá rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. De hecho, todo el libro, el capítulo 7, habla del tema. Todo segunda de Samuel 7 habla del tema. Pero nos vamos a enfocar nada más en los versículos 10 al 13. Este es el pacto davídico. Y fíjense esta porción del pacto. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. O sea, un lugar físico, tierra. Recuerden. Cuando hablamos de los pactos para con Israel por parte de Dios, cubren dos cosas, siempre cubren dos aspectos. O tiene que ver con la tierra o tiene que ver con la descendencia. Otra vez, o tiene que ver con la tierra o tiene que ver con la descendencia. Entonces, pacto abrámico es tierra y descendencia. Pacto palestino es tierra. Pacto davídico es descendencia. Entonces, tienen que ver con una u otra cosa o las dos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos 2 Samuel, capítulo 7, versículos 10 al 13, dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, ¿va?, para que habite en su lugar. Entonces promesa acerca de las tierras, igual como le había hecho con Abraham y con Moisés. Y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando ya te mueras, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Vas a tener un heredero, el cual procederá de tus entrañas. Está hablando de la persona de Cristo Jesús. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, aunque Salomón edificó casa, es decir, el tabernáculo, porque no le permitió Dios a David hacerlo, porque David tenía demasiada sangre sobre sus manos, porque había matado a muchos, y Dios no le permitió a él levantar el tabernáculo, pero Dios sí le permitió a Salomón levantar el tabernáculo. Pero entendemos que Salomón no tuvo un reinado para siempre.
Y aquí está diciendo el versículo 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pues no está hablando de Salomón, sino está hablando a uno que vendría posterior a Salomón, que esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien tendría un reino y tendrá un reino sempiterno. Hay otros versículos en la Biblia, muchos de hecho, que hablan acerca del reino perpetuo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos rápidamente al libro de Isaías para leer. Vamos a leer algunos. Isaías capítulo 9, un capítulo muy utilizado durante la etapa navideña. Entonces, vamos a ver Isaías capítulo 9 y versículo 7. 9:7 dice: He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellas aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus... Ese es el 8. Perdón, me equivoqué. 9... Sí, 9:7, perdón. Aquí está. Ok. Si nosotros leemos desde el versículo 6, nosotros podemos ver lo que se lee en Navidad siempre. En el 9:6 vemos lo que se usa en Navidad. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, a Cristo se le llama Dios fuerte, Dios fuerte. Se le llama Padre eterno. Cristo se le llama Padre eterno. A este niño se le llama Padre eterno. Se le llama Dios fuerte. Él es Dios, príncipe de paz. Y versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, este niño que os es nacido a Israel, que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tendrá reino sempiterno para siempre. No está hablando de Salomón, está hablando de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1. Y versículo 8. En Hebreos 1:8 nosotros leemos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mas del Hijo, con mayúscula, habla de Cristo Jesús. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. O sea, hablando del Hijo, al Hijo se le dice: tu trono, oh Dios. Cristo es Dios. Por el siglo del siglo, para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él tendrá un reino para siempre, por el siglo del siglo, tu trono, oh Dios, sin principio ni fin. Versículo 46 de Daniel capítulo 2. Sí, hemos avanzado 2 versículos. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes. Él es el que revela los misterios. Pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ok, muy bien. Como mencioné en la introducción, Nabucodonosor cumplió con su palabra. Él había dicho que si alguien interpretaba el sueño y le decía cuál era el sueño, él lo llenaría de honor, lo exaltaría, lo honraría, le daría presentes y regalos. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 2 y versículo 6. Daniel 2:6 dice Nabucodonosor: y si me mostrareis el sueño y su interpretación,
recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y nadie podía interpretarlo salvo Daniel. Entonces aquí vemos que Nabucodonosor fue fiel a su promesa. Y él dijo, ok, me interpretaste el sueño de los imperios, me explicaste lo que es la piedra y que desmenuzaría a todos los imperios y sistemas de gobiernos y que éste tendría un reino eterno. Por haberme interpretado lo que vendría o lo por venir, voy a cumplir a mi palabra. Entonces lo llena de honra y se invierte en los papeles. Si nosotros vemos en el versículo 46, dice que ahora Nabucodonosor es quien se pone de rodillas y se pone delante de Daniel. Se postra ante él, como si Daniel fuera una mayor autoridad de gobierno que el mismo Nabucodonosor. Se ha invertido el papel. Ahora Nabucodonosor es quien está de rodillas. Daniel dice claramente en los versículos que fue hecho gobernador de la provincia. Una cosa interesante, obviamente, nosotros estamos como país, como república, nosotros estamos divididos por estados, obviamente tenemos 32 estados, pero hay muchos lugares, como por ejemplo en Canadá ellos están divididos no por estados, sino que están divididos políticamente por provincias. ¿Okay? Está dividido por provincias, México por estados. Aparentemente, por lo que estamos leyendo, Babilonia también estaba dividido por provincias, o podríamos decir incluso delegaciones o distritos posiblemente. Y se le da la posición de gobernador, pero no solamente gobernador sobre la provincia más lejana. No, se le da la posición de gobernador de la provincia donde se encuentra la misma capital. Como por decir la cabecera municipal. No te mandó allá al pueblito aquel, la ranchería. No, donde está el mero ahí en la capital, ahí lo puso. Ok, observemos Daniel capítulo 3 versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, entre ellos también se llevó a Daniel, quien podemos ver que fue hecho, como dice en el versículo 48, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. No era una ranchería ahí donde lo había dejado en el olvido, sino en la mera capital. Versículo 40 seguimos en el 46. Ok. Le da Nabucodonosor esta posición exaltada a Daniel. Y Daniel incluso incorpora a sus 3 amigos. Como dice, ¿no? Pues él convenció a Nabucodonosor, que también a Sadrach, a Mesach y a Abednego se les dieran posiciones también dentro del gobierno. Algo muy interesante, y se les dio. Y estos 4 hombres, estos 4 jóvenes, pudieron ellos realmente delegar paz y trabajar con la gente dentro de las provincias, dentro de la tierra extranjera donde Dios les había puesto. Ellos eran extranjeros, diáspora, estaban fuera de Israel, no estaban en su propia tierra, y Dios los puso en puestos de gobierno, donde ellos podían ser influyentes, practicando la verdad. Esto me ha llamado mucho la atención. Vamos rápidamente a Jeremías. Me fui para el otro lado. Ok, Jeremías capítulo 29, versículos 5 al 7. 29, 5 al 7. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová,
porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo los puse en Babilonia, yo los puse en este lugar, entonces busquen la paz dentro del lugar donde yo les he dado. Y multiplíquense y tengan hijos y hagan sus vidas en tierras ajenas. Y fue exactamente lo que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego hicieron. En esa posición de influencia dentro de una tierra extranjera, puestos en Babilonia, ellos hicieron sus vidas. Daniel vivió y murió durante todo el tiempo del cautiverio. Nunca regresó a casa. Hizo su vida en una tierra extranjera, siendo influyente como para poder promover la verdad. Versículo 47 de nuestra lectura. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de reyes, y el que revela los misterios. Entonces, una cosa que nosotros podemos ver en el versículo 47 es que Nabucodonosor reconoce que Dios Jehová, el Dios de Israel, es superior a todos los dioses. El problema es de que no lo tiene o no lo categoriza como el único Dios verdadero, sino que dice, si eres superior sobre todos los dioses, implicando que él todavía estaba de acuerdo con los demás dioses. Nada más decía, este es el mejor, Jehová, implicando que él es el más grande dentro del reino celestial, si así lo quieres llamar. Y luego dice Rey de Reyes, implicando que Cristo, o que Dios, perdón, era superior dentro del reino terrenal. Entonces él es superior a los dioses celestial y superior a los reyes terrenal. Es decir, no hay nadie como él. Pero el hecho de que Nabucodonosor reconoce la superioridad de Dios no implica que Nabucodonosor es salvo en este momento. Muchas personas creen en Cristo. Muchas personas dicen, sí, Jesús es Dios, Cristo es Dios, Él es Dios. El problema es, para darle aplicación a esto, el asunto es que muchas personas todavía tienen sus dioses. Tienen sus dioses. Dicen, sí, Jesús, mi Señor, pero tienen sus dioses. Y mientras tú tengas dioses y tú le des prioridad a tus otros dioses por encima del único Dios que deberías de tener en tu vida, tú no eres salvo. Lo estaba comentando esto con mi esposa y ella dijo, sí, pues claro, me dice mi esposa, dice, con dioses o todo o nada. Y es cierto, o es mi único y mi propio y mi todo Dios, mi única vida, mi único todo, o tengo otros dioses en mi vida que me quitan tiempo de qué es mi prioridad y el único verdadero. Con dioses o todo o nada. Ahora, Nabucodonosor eventualmente consideramos la mayoría de nosotros que sí fue salvo. Pero esto sucedió adelante en su vida. Y lo vamos a ver cuando avancemos ahí a esa sección de Daniel. Pero Nabucodonosor se volvió loco, perdió su mente. Dice que estuvo como un animal arrastrándose en cuatro, como si fuera un perro. Y una bestia, y él vivió de esta manera por 7 años. Al final de los 7 años, Dios le permitió que él levantara su cabeza al cielo, y en ese momento fue que recuperó su razón. Y él dijo, ciertamente Dios es Dios, y Dios es el único, y no hay otro, y Él es mío, y yo soy de Él. No fue hasta ese momento en que Nabucodonosor fue salvo. Pero aquí él todavía no está aceptando a Dios como el único y verdadero y todopoderoso Dios, sino simplemente como uno más. Muchas personas hacen eso con Dios. Sí, Diosito, Diosito.
No, hombre, mejor ni lo digo, me va a caer un rayo ahorita. Pero esas personas que hablan de esa manera de Dios, implica que para ellos, pues Dios, que hay muchos como Él, Diosito. Tengo mis dioses. Jehová es el único Dios verdadero. Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios solamente es uno, no hay otro fuera de Él. Isaías capítulo 41, vamos rápidamente a Isaías capítulo 41, y aquí nosotros leemos en el 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Es decir, que Él es para siempre. Él es el desde el principio. Él es Dios. No hay otro fuera de Él. Nabucodonosor no solamente lo reconoce como Dios de dioses, sino como Rey de reyes o Señor de los reyes. Ya lo mencioné, y hay muchos lugares en la Biblia donde nosotros podemos ver que Cristo Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, y que no hay nada que suceda dentro de esta esfera que llamamos planeta Tierra que no sea hecho a su voluntad, porque Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el soberano absoluto. Hace lo que quiere, como quiere, cuando Él quiere con este planeta. Él ciertamente es Rey de reyes, Señor de señores. No hay soberano fuera de Él. Vamos a avanzar. Versículos 48 y 49 de nuestra lectura. Daniel capítulo 2, 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Le hizo gobernar de toda la provincia, toda, ya hemos hablado de eso, 49. Y Daniel solicitó al rey que pusieran a sus amigos ahí también con él. Para mí es interesante que a través de las edades Dios le ha permitido a muchos judíos que se encuentran fuera de sus tierras, fuera de Israel, Dios les ha permitido que ellos tengan posiciones de gobierno. A la diáspora. En muchos países, no digo la gran mayoría, pero en muchos países, de los más poderosos del mundo, ¿saben quién está detrás del presidente y de los primeros ministros? Algún judío. Algún judío. Y quiero decirles que Daniel no fue el único. A Daniel se le dio como segundo del imperio babilónico. Fue el número 2. Estaba Nabucodonosor y luego Daniel, el primer imperio global. Dios le permitió a un judío que estaba fuera de sus tierras ser influyente dentro de la política. Y se lo permitió a Sadrach, a Abednego y a Mesac. Pero si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 41, Dios le permite a otro judío hacer precisamente lo mismo y ser el número 2 en un país sumamente importante. Y en aquellos años el más importante de todos, Egipto. ¿Quién fue? José el Soñador. José el Soñador fue hecho el primer ministro de todo lo que después del faraón era José. Él era la boca detrás de la oreja del faraón, influyendo con la verdad a las naciones fuera de sus propias tierras. Pero ellos no son los únicos. Hay otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de la película 300? Con los espartanos y el rey ese persa malo, Artajerjes. Pues si ustedes recuerdan quién era su esposa, una de sus muchas esposas de ese rey,
Esther, ella era judía. ¿Y recuerden quién fue su tío de ella? Mardoqueo. Y a Mardoqueo se le dio posición dentro del gobierno persa, dentro de un gobierno, de un imperio muy, muy poderoso. Y esto lo podemos ver en Esther capítulo 8, versículos 1 al 2. No lo vamos a leer, pero ahí viene. En Esther capítulo 8, versículo 1 al 2, Dios le permite a otro judío tener una posición de alta influencia en uno de los grandes imperios mundiales. Dios siempre le ha permitido, por posiblemente parte del pacto davídico, parte del abrámico, que los judíos tengan posiciones dentro de países donde Dios los ha puesto, fuera de su propio país de origen. Y solo para tener algunos datos interesantes y terminar, ¿quieren saber cuáles son los políticos que están detrás de los oídos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Que son judíos? Ahí les va. Y estos nomás son los que encontré así rapidito. El primero, Marcos Fastlich. Marcos Fastlich, si usted lo quiere buscar. Este es un judío experto en derechos humanos. Él también fungió bajo el presidente Fox, dentro de lo que ahora es la extinta PGR. ¿Okay? Marcos Fastlich. Otro es Simón Levy. Simón Levy también es un judío que está dentro de la gobernatura de Andrés Manuel. Y este es posiblemente el próximo subsecretario de Turismo de México. Siguiente es una mujer, se llama Jacob Polensky, no lo puedo decir. Jacob Polensky. Y ella básicamente es la presidenta nacional del partido de Morena. Pero la presidenta nacional del partido de Morena, Jacob Polensky, ella es hebrea, es judía. Y ahorita la más conocida de todas las judías que hay dentro de nuestro país en el momento, que está dentro del gabinete presidencial, Claudia Sheinbaum, que es la primera jefa del gobierno de la Ciudad de México y candidata a la presidencia de nuestra nación. Dios siempre ha permitido que los judíos, la diáspora, los que no son, nacieron ellos en este país, si no, no pudieran tener esas posiciones de gobierno. Nacieron aquí, por lo tanto son mexicanos. Pero si tú le preguntas a un judío te va a decir primeramente Israel y después mi nación donde nací. Siempre. Un judío siempre va a poner a Israel por sobre su país. Un judío es judío ante todo. Siempre buscando el bienestar de su primer nación, Israel. Dios siempre ha permitido que a pesar de que Israel no tuviera tierras por mucho tiempo, tuvieran influencia dentro de la política global. Esto me llamó mucho la atención y espero que haya sido de bendición para ustedes el estudio del día de hoy, con un poco de aplicación hacia estos dioses falsos. O tienes a Dios o no tienes a nadie, o Él es tu todo o no hay nada con Él. O es Dios o es nada. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección el día de hoy acerca de Daniel y su ascenso a la política. Gracias, Señor, porque usted le ha dado estas promesas a Israel y hasta el día de hoy sigue usted fiel a esas promesas y lo cumple, y lo podemos ver inclusive dentro de nuestro propio país. Gracias, Señor, porque usted nos ha otorgado la salvación
mediante su Hijo Jesucristo, quien resucitó el día de hoy, esta mañana, un día como hoy. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo no se quedó en la tumba, está vivo, se encuentra a un lado suyo, Padre, y regresará un día futuro para dar juicio y para tener ese reino sempiterno, el cual nunca será derrocado. Gracias, Señor, por ese reino que usted le ha prometido a Israel, que aún está por venir. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.